Hola, muy buenas. Mi nombre es José Salomón Perdón Medina. Y quiero hablarles de los contenidos del diplomado en estadística y econometría financiera actual. Ya hemos comentado en el video comentario anterior que son 25 asignaturas, pero 5 son optativas. Así, por ejemplo, las optativas son demografía de 1791 al 2015. Este es un libro que logramos hacer en base a la experiencia de la Secretaría de Planificación Económica, en donde el doctor Africano, que paz descanse, fue uno de los fallecidos en el accidente de Kansas de las Mesitas. Y entonces este libro tuvo homenaje a él y a todos los que fallecieron en ese accidente de aviación. Yo iba a ir, pero no sé por qué razón un amigo me quitó el puesto y él fue el que falleció. Y lo lamento mucho por todos ellos. Murieron aproximadamente más de 100 personas. El segundo libro activo es el crédito sectorial, el comportamiento del crédito sectorial y el problema migratorio. Al problema migratorio se le dan muchas causas, pero tanto lo que es la violencia como el problema migratorio surgen de la pérdida de la rentabilidad de la producción agropecuaria, recordando que la producción agropecuaria se realiza en las áreas rurales, en la mayoría de las áreas rurales. Y entonces, al perder rentabilidad del sector agropecuario, entonces se da ese fenómeno migratorio por la ley de William Baumol, que nosotros logramos extender a la ley generalizada de William Baumol por medio de lo que se llama la inducción matemática. También está otras investigaciones estadísticas, el clima organizacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Valle del Sula, en la Facultad de Odontología, aplicando el test psicométrico de Likert. También el test psicométrico de Likert tenemos un documento que se aplica a las micro, pequeñas y grandes empresas y una econometría de 10 que se refiere a la gerencia. Bien, esas 5 asignaturas optativas podrían reemplazar a los libros 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque hay ingenieros, hay licenciados en matemáticas que están interesados en este diplomado, y para los que ya tienen el nivel matemático, la nivelación requerida, entonces estas 5 asignaturas pasarían en vez de estas, ellos llevarían 5 asignaturas. Pero también están los participantes que no tienen esa experiencia matemática. Y entonces que ellos van a llevar estas 5 materias, ¿verdad? Los modelos binarios lógicos y los sistemas conjuntos, análisis combinatorio y teoría de la probabilidad, en donde los modelos binarios lógicos son los fundamentos de la teoría de la probabilidad, y un tercer libro que se llama Modelos lineales y no lineales aplicados al software, lo que en la universidad se llama precálculo.
una integración en cálculo diferencial integral con aplicaciones. Aquí ya nos introducimos al análisis del cálculo diferencial en varias variables, con aplicaciones a la confiabilidad y a la riesgo. Igual esto, libros, el conjunto va aplicado ya con ejemplos a ese escenario de mortalidad y supervivencia humana. También el libro de cálculo diferencial de análisis lineal con programación lineal, en donde logramos cubrir el teorema fundamental de la programación lineal, el primario y el dual. ¿Y por qué lo vemos? Porque en la dualidad se aplica para evaluar precios, para evaluar proyectos desde el punto de vista económico y social. ¿Cómo evaluar un proyecto de desafío económico? Pues con los precios válidos, precios de cuenta, que son, que son las variables duales aquí. Y entonces, estos son los simples. De ahí entonces comenzamos a desarrollar eh, ya las variables aleatorias, fíjense, pero ya aplicándose a, porque estos son ya libros que, si bien es cierto, estos libros son del conocimiento de ingenieros y de economistas. eh, Estos libros son los fundamentos, ¿verdad? De la estadística, y desde ahí es una estadística aplicada a la mortalidad y supervivencia, ¿verdad? Desde ese punto de vista, no son conceptos abstractos, ¿verdad? No es, por ejemplo, no se estudia, por ejemplo, el análisis combinatorio y la teoría de la probabilidad, ¿verdad? ¿Por qué hay que llevarla? Porque te dan fundamentos generales, pero no, aquí va dirigida exclusivamente a esta aplicabilidad, a la mortalidad y supervivencia humana. ¿Por qué? Porque son los componentes fundamentales de la actualidad en el análisis de los riesgos. Y la econometría financiera ya son aplicaciones de la econometría al mundo de la finanza, al mundo del sistema financiero. ¿Y la econometría qué es? Que lo habíamos mencionado. La econometría es un conjunto de métodos para medir la economía, para predecir el comportamiento de los sujetos de la actividad económica. Bien, entonces, dicho todo eso, vale mencionar que mi nombre es José Salomón Perdomo Mejía. Soy el escritor de estos 25 libros y me tardé muchos años, ¿verdad? Ya desde el 2015 ya estábamos trabajando en estos libros. Claro que tenemos otros más, tenemos más de 70 libros de investigación, libros especializados de economía, de administración, de impuestos de empresas, etcétera. Pero en este diplomado vamos a utilizar estos libros que a partir del 2015, hace 8 años, hemos estado trabajando por sugerencia de algunas universidades y por sugerencia de algunos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y entonces escribir libros me sirvió para abstraerme del mundo real, ¿verdad? Encerrado entre cuatro paredes escribiendo. Bien, entonces, ¿por qué es importante entonces los modelos binarios? Los modelos binarios básicamente el 0 y el 1, ¿verdad? Pero también el 0 y el 1 o el 1 y el 0 tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el análisis del crédito, mediante los modelos de credit scoring, el modelo Logic, etcétera, todo ese tipo de modelos,
el modelo Freud y los modelos que no son derivados de las regresiones lineales de la econometría. Entonces, pero también hay una econometría binaria. Entonces, binaria, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que esto es el número de cero? Bueno, el 1, el crédito se aprobó. El 0, el crédito fue registrado. O el 1, hombre, el 0, mujer. O el 1 tiene educación primaria o tiene educación superior. El 1, 0 no lo tiene. O en los circuitos lógicos, ¿verdad? Pasa la corriente, 1 no pasa la corriente. 2. O hay bloqueo en las crisis administrativas o no hay bloqueo en las crisis administrativas. Entonces, estos flujos se explican correctamente con los modelos binarios, pero teniendo modelos binarios, las computadoras se uno, pues, es decir, las computadoras se aplican. Eh, es decir, nosotros escribimos, pero las letras tienen una representación binaria. Y los números decimales también se convierten, la computadora lo convierte a números binarios y entonces la computadora trabaja con sistemas binarios. Pero además con el descubrimiento de la rendija, donde un electrón puede aparecer dos veces simultáneamente, entonces ya el sistema binario ya no es, ya tiene un adelanto. Eh, ¿Cuál es ese adelanto? Que al aplicar este principio cuántico, entonces el 1 y el 0 se dan simultáneamente. Y entonces eso acelera más, va a acelerar más los cálculos y las estructuras y todo lo que se haga en una computadora cuántica, que llevaría ese principio a pesar de los binarios. Pero fundamentalmente los modelos binarios lógicos nos da exactamente eh, un sistema de pensamiento, un sistema de razonamiento, ¿verdad? Un sistema que se aplica, por ejemplo, a los circuitos, a los sistemas de producción, y que si es un circuito, pues ya se ha aplicado para eh, reducir el número de circuitos de un sistema. Se aplicó mucho en la creación de los sistemas de computadora cuando había sistemas que tenían una exagerada cantidad que tenían una gran exagerada de circuitos y entonces estos sistemas binarios ayudaron pues a simplificarlo. Entonces es muy importante que esto se estudia en lo que se llama la teoría de las proposiciones, pero cada proposición es una variable. Y esas variables se pueden determinar si son verdaderas o son falsas. Entonces aquí tenemos todo un análisis lógico, nos da un lenguaje para que se enlaza con los conjuntos, el análisis combinatorio que proviene de Isaac Newton, y la teoría de la probabilidad, en donde ya Gauss ya era uno de los genios principales de esta teoría, siendo Gauss el primero que elaboró un modelo lineal en la predicción de algunos planetas. Genios que Dios nos ha regalado para que la humanidad pueda avanzar. Bien, entonces los modelos lineales y no lineales, aquí entonces en varias variables también, ¿verdad? El cálculo diferencial e integral se ha aplicado el riesgo. Aquí hay un formalismo matemático. Estos libros tienen un gran formalismo matemático, ¿verdad? Pero en la aplicabilidad vamos a centrarnos más en la parte práctica, en el modo de software, a entender la matemática en un lenguaje mucho más sencillo y entonces se puede profundizar en los libros donde el formalismo, el análisis formal no se pierde. Así entonces, eso mismo
aquí en la base de datos, la estadística descriptiva ya va todo ya orientado a la área de los derechos, ¿verdad? En las fallas de los sistemas, con aplicaciones de software. Aquí se aplica mucho limitado, o se puede, pues, o SPSS y todos los software estadísticos. Bien, entonces, si nos vamos al otro libro, que este es el fundamental, este es el que tiene visión circular, este libro es el que contiene todo el enfoque científico de la estadística y de la econometría. Ya en el primer video, mi video anterior, mejor dicho, ya habíamos conversado de estos temas, ¿verdad? Sobre las debilidades que se dan en el proceso de enseñanza de la econometría, pero también esas debilidades vienen de las mismas dificultades que el sistema educativo pone en la enseñanza de la matemática, que no debería ser. La matemática se debería de enseñar de la manera más simple con imágenes, ¿verdad? Pero hoy nos queremos centrar en el marco teórico. Y en el marco teórico, ya una vez que ya hemos hablado ya de los antecedentes del diplomado, su fundamentación, importancia, de que ya hemos hablado cuál es el propósito del diplomado, antecedentes del diplomado de econometría financiera y actualidad, o econometría financiera actualidad, y su justificación. Entonces, esto nos lleva a lo que son los objetivos generales y específicos que se desprenden de aquí, de los antecedentes de su fundamentación. Esto da la pauta para desarrollar cuál es el objetivo general del diplomado y los específicos, y cada objetivo específico va ligado a cada libro. O sea, cada libro tiene su objetivo específico. En conjunto, todos los libros nos dan el objetivo general. Y entonces también están aquí otros elementos más como los perfiles del diplomado, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, seguridad financiera, actitud y valores, requisitos. Pero como les decía, vamos a centrarnos en el marco teórico o marco conceptual del diplomado. Ya antes habíamos analizado el modelo educativo y la pandemia, pero aquí vamos a centrarnos entonces en la teoría econométrica. Y estos tres personajes de ustedes, ¿verdad? El señor Fernández, el señor Llamos y el señor Gil, los tres doctores, ganaron el premio Nobel de Ciencias Económicas en el 2022. Pero imagínense ustedes en qué lo logran, pues. Precisamente en la crisis financiera, en los bancos, ¿verdad? Y actualmente, pues, en el 2023, los síntomas de un colapso financiero se presentaron, ¿no? Pero parece que ya lo han controlado. Pero aquí se aplica entonces la econometría financiera, y entonces el premio Nobel de esos tres genios, ¿verdad? Es clave para analizar bien sistemas de percepción económica con sus crisis financieras. Bien, hay otros elementos, hay otros ejemplos que nos ayudan, ¿verdad? Pero solamente vamos a centrarnos en ellos, eh, pero el que quiere el libro me lo puede solicitar al correo electrónico, no es nada difícil. El correo electrónico es mi nombre, José Salomón Perdomo Mejía. Mi nombre y mi correo electrónico jose.salomón.perdomo@gmail.com. Aquí estamos nuestro WhatsApp, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes me escriben aquí, entonces yo les envío este documento
para que ustedes puedan tener la oportunidad de analizarlo, ¿no? Entonces decíamos que ya habíamos entonces abordado la teoría económica del mundo, también la teoría de las instituciones financieras. Vale la pena que echemos una miradita en la teoría del riesgo, ¿verdad? En donde se puede modelar, digamos, los riesgos los seguros de una institución bancaria, ¿verdad? Es más, se tiene a todo el sistema financiero, ¿verdad? Pero cuando hablamos de crédito bancario, pues, nos estamos refiriendo también al riesgo de las demás instituciones financieras que ahorran de prestar dinero. Entonces, ahí nos cubrimos eso, pero también la importancia de analizar la crisis de la educación, la crisis climática, donde ya lo he comentado antes, el problema del comentario de la honestidad CEPAL y el comentario de mi querido hermano, el doctor Carlos Patricio, doctor en hidrogeología en la Universidad de Complutense de Madrid. Él falleció unos días después de haberse graduado, de haber obtenido su grado de doctor. Pero eso ya lo expliqué en el libro, en el comentario anterior, ¿verdad? Y entonces, también la econometría financiera en las finanzas del Estado, la balanza del pago, el repartimiento externo, ¿verdad? Los efectos del endeudamiento del Estado, aplicando lo que se llama la econometría financiera convexa. Y ya habíamos comentado anteriormente que estos superplanos pasan por el origen, ¿verdad? Y hay varios métodos para tratar estos parámetros termodinámicos. Pero también aquí está la pérdida de rentabilidad del sector agropecuario y del sector migratorio, ¿verdad? Que nosotros aquí le damos un enfoque eh, diferente, aquí explicamos cómo se pierde la rentabilidad en los términos de intercambio. Así, aquí tenemos para el caso de los precios intersectoriales, ¿verdad? Por ejemplo, el índice de precios fijados de los productos agropecuarios, dividido por el índice de precios de los productos industriales, nos va dando el cociente, que es esto. Entonces, ya aquí ya se muestra una tendencia de la pérdida de rentabilidad que hay entre el sector agropecuario y el sector industrial, porque son menores que la unidad. Y niveles más bajos hasta aquí, ¿verdad? Pero aquí también tenemos el índice de precios agropecuarios con el sector industrial y aquí con el sector de servicios, ¿verdad? El índice de precios del sector de servicios, aquí se mira que con respecto a ese sector, la inflación en el sector, como este servicios, es mucho mayor que la inflación en el sector agropecuario y eso provoca ese trastorno en la rentabilidad y eso es precisamente desde nuestro punto de vista lo que provoca ese desplazamiento de la pobreza hacia el área urbana y del área urbana hacia Estados Unidos de América. Y si los Estados Unidos de América nos quieren ayudar a controlar el problema migratorio, tiene que ser extractivo, incentivar la producción agropecuaria, porque en muchos países hay todo este trastorno productivo de pérdida de rentabilidad, que eso es lo que provoca este sector migratorio. E igualmente, fíjense el sector agropecuario como el sector industrial, también el sector industrial es más rentable que el sector agropecuario, y entonces los créditos sectoriales se desplazan y el sistema financiero presta dinero donde hay mayor rentabilidad. Y si el sector
agropecuario no es muy rentable o pierde rentabilidad, entonces el crédito se reduce. De ahí la importancia del gobierno de dar incentivos a la producción. Bien, entonces, eh, fundamentalmente, esta parte es para recalcar que el efecto de la pérdida de rentabilidad del sector agropecuario y ese sector migratorio se da por esa ley de William Barmore que logró descubrir el mismo fenómeno en Inglaterra, allá por 1850, cuando miraba que el capital y la mano de obra se dirigían al sector industrial, perjudicando al sector agropecuario, ¿verdad? Entonces, este fenómeno él observó, por eso se le llamó a ese análisis de la ley de William Balmer, ¿verdad? Y nosotros aquí aplicamos una ley complementar a esa ley. Y así entonces ya pasamos a la formación general del diplomado. Aquí entonces ya explicamos los modelos binarios lógicos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿qué es la lógica en matemática? Uno, es la ciencia matemática o filosofía que estudia el lenguaje científico. Ya aquí hablamos ya de nosotros de los valores de estas variables, ¿verdad? Que son verdaderos, son falsos. Y desde aquí entonces ya pues, introducimos a esos modelos binarios lógicos, que son los fundamentos de los sistemas numéricos. Y ahí se funciona a la otra áreas, ¿verdad? Entonces, paso objetivo general, aquí las clases prácticas de evaluación y los contenidos. Dice que es un contenido muy formal, ¿verdad? Pero las técnicas que vamos a aplicar en enseñanza de estos temas, y ya hemos comentado regularmente, ¿verdad? Eh, la lógica, los modelos binarios lógicos, son los fundamentos entonces de la estadística. Bien, el libro número 2, la economía financiera 1, que me encuentra en este ministerio de la probabilidad, es precisamente este libro, ¿verdad? Es un papel combinatorio sobre la probabilidad, ¿verdad? Y que aquí, ya está su contenido. Aquí ya comenzamos entonces con los fundamentos de la análisis combinatorio y teoría de la probabilidad, pero donde el lenguaje, los modelos binarios lógicos tienen un gran fundamento aquí en este desarrollo. Nuestros objetivos generales, específicos, y cada objetivo es específico, los tiempos, y por esa razón son 8 horas. Pero poner los modelos lineales son lineales. Con el de álgebra, modelos lineales, pero también en el documento nosotros presentamos los modelos, aquí por ejemplo, con los de software, modelos lineales y no lineales, aquí por ejemplo, miren, ya estamos ya presentando con el de álgebra, miren, el modelo de dimensiones. No digo va a estar bonita, no sé, pero para mí, desde mi punto de vista de pensamiento, primero se tienen que presentar en imágenes, ¿verdad? Y en base a imágenes, explicar el comportamiento algebraico de esas imágenes, ¿verdad? Así, por ejemplo, aquí miren, estos gráficos, logaritmo de z igual a logaritmo de x más logaritmo de menos 2, o que es exponencial, z igual a 0.5 por el a x más 0.5 por el a y más 1, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces ya en 2 dimensiones la curva normal, y aquí ya en 3 dimensiones, ya la curva normal. Esta que termina aquí
en dos dimensiones, aquí es tres dimensiones. Y entonces ahí, eso es lo que nos encarga, ¿verdad? En aprender pero al mismo tiempo va con la teoría. Y a nosotros nos interesa evaluar ese aprendizaje. Y así tenemos entonces el cálculo diferencial integral, como otro de software facilita el aprendizaje, ¿verdad? También el cálculo diferencial e integral. Y el video pues, que tenemos aquí, donde explicamos el, el cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Entonces, cada libro también tiene un video que explica. Hola, hola, bueno, entonces podemos ver una medida que les presento al Instituto de Investigación Científica y el Desarrollo de regreso. y al Centro de Investigación Matemática Económica y Social. Aquí vamos explicando, ¿verdad? Aquí A la curva, vamos explicando recta lineales también. el cálculo, Esta es ejemplo, ¿verdad? que es fundamentalmente Mire, tengo aquí porque ese video ustedes lo pueden ver ahí en YouTube. Y claro, aquí tenemos, ¿verdad? De otro también, que es la línea de programación lineal y este de programación financiera, ya exclusivamente para analizar riesgos en banca y seguridad. ¿Verdad? Entonces, aquí entonces nos volvemos a regresar lo interactivo que es mucho más, es decir, a mí me encantaría que este documento lo tuvieran todos, que me escribieran en mi correo electrónico, ¿verdad? Pero también aquí ya en la variables aleatorias ya vamos ya orientados, ya es una, ya son variables aleatorias, no solamente nos estudian los dados y otros ejemplos comunes, sino que aquí van directamente a la historia de los sistemas, a los motores de supervivencia humana, que también tienen algunas aplicaciones en la medicina, ¿verdad? En enfermos crónicos se puede predecir, por ejemplo, métodos para alargar en la vida, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en esta manera, ponemos exactamente este video, ¿verdad? En donde ya aquí ya explicamos la, la estadística, ¿verdad? Ya les podemos estar aquí. Soy José Salomón Cardona García y represento a la Escuela Superior del Banco Seguro Socialista. Y entonces decíamos que las cuadrillas son una sociedad multidisciplinaria que analiza los riesgos de los sistemas y de los humanos. Bien, aquí entonces me detengo aquí y me regreso. Y así entonces vamos empezando los libros, ¿verdad? Y por eso les digo, por eso me encantaría que ustedes tuvieran la copia de este documento, porque me parece que de alguna manera es una innovación. Lo que hace la inteligencia artificial en la elaboración de documentos con videos, aquí nosotros lo estamos haciendo en la inteligencia artificial. Sin embargo, eh, vamos a tener que irnos acostumbrando a la aplicabilidad de la inteligencia artificial y bueno, algún día este pensamiento que yo tengo aquí en la economía financiera, en el enfoque estadístico, algún día sea desarrollado por la inteligencia artificial. Me encantaría definitivamente, ¿verdad? Y este es mi legado, porque digo que ya tengo ya 68 años, ya el tiempo de vida que me queda ya es bastante reducido y esto es lo que queremos necesitar los financieros. Este es lo que este punto de vida, este sistema de capacitación. Y entonces sería un honor tener participantes que quieran estudiar con mi persona en educación. Así, por ejemplo, aquí en la María bueno, ya hemos estado este, video, ¿verdad? Y entonces también tenemos
lo que es una introducción, claro, elementos básicos para llegar a la econometría, ¿verdad? Como son la base de datos, la estadística investigativa, los niveles de ciencia, que desde ahí se van a estudiar estos conceptos, porque la mortalidad es en los humanos, pero también la mortalidad en las máquinas, también las máquinas se mueren, las máquinas fallan, y si la inteligencia artificial se llegase una máquina, se llegase a morir, entonces tiene cómo volverlo a reparar, ¿verdad? Entonces aquí, eh, incluyendo también a las máquinas, la mortalidad también les afecta a ellos, ¿verdad? Y la supervivencia, cómo hacer que estas máquinas sobrevivan. Aquí estamos hablando de todo tipo de máquinas, ¿verdad? Y entonces, claro, las máquinas moviendo inteligencia artificial también están en este principio. Y entonces aquí, básicamente, miramos el video. Básicamente, lo primero, aquí está el enlace en YouTube, un video de 11 minutos con 47 segundos. Bueno, aquí siempre tenemos Marta Segunda Faría, más sobre y en esta ocasión vamos a referirnos en este video para la introducción a la economía financiera 4, en lo que se refiere a la base de datos de la capacidad efectiva y otros elementos. como les decía, entonces ya esto ya va aplicado a la supervivencia y mortalidad humana, ¿verdad? En las máquinas, en los humanos, y en los humanos también tienen unas aplicaciones, porque tiene sus aplicaciones, por ejemplo, ya con esta pandemia que ya pasó, del COVID, si nos van a ver nuevas cosas también, ¿vale? Y así entonces ya aquí ya entramos a la econometría clásica, modelos de econometría, la econometría central, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí que tenemos métodos clásicos y no clásicos aplicando software, ¿verdad? Eso es lo que simplifican el aprendizaje de la econometría. Aquí estamos hablando de una econometría básica, ¿verdad? Después se aplica a las finanzas, entonces ya se llama econometría financiera. Y si se aplica al riesgo, finanzas y riesgos, entonces sería una econometría financiera actuarial. Ese es el contenido que aglutina. Y para llegar a este nombre del diplomado pasaron un montón de nombres hasta que llegamos al clásico. Porque primero hablamos de un modelo de actuaría, pero hubieron unos perros que se enojaron porque yo presentaba un diplomado de 170 horas de actuaría. Cuando ellos tienen que estar 5 años estudiando eso, estudiando matemáticas para poder obtener un título de actuaría. Entonces, claro, se molestaron porque presentaba la actualidad desde el punto de vista más sencillo de aprendizaje, se molestaba. Entonces, por esa razón dejamos de usar el nombre de diplomado de actualidad. Pero no nos pueden quitar, ¿verdad?, el nombre completo, ¿verdad? Que es un diplomado en estadística y econometría financiera actuarial. Ahí ya no pueden ir a protestar. Y tampoco los matemáticos pueden protestar, ¿verdad? Porque es el nombre que aglutina todo. Entonces aquí tenemos los modelos clásicos, los no clásicos, ¿verdad? De la econometría. Aquí este libro tiene 250 páginas. Pero con el software es bastante sencillo. Por ejemplo, en el modelo clásico se habla de la homozelasticidad, que el error tenga una varianza constante, constante. Pero ya aquí ya tenemos una varianza diferente en cada observación. Y entonces ya hablamos de elasticidad, aquí hay métodos para predecir un modelo de econometría que presente este componente de elasticidad o autocorrelación. Aquí, por ejemplo, hay dos modelos, el que está aquí y el que está aquí, hay dos. Y el que está aquí arriba es el modelo corregido, donde se corrige la autocorrelación. Entonces,
cuando hablamos de modelo clásico y los modelos no clásicos de software, aquí entonces tratamos de que estos temas sean bastante sencillos para el aprendizaje, ¿verdad? Y entonces aquí metodología 1, ¿verdad? Metodología práctica y no clásica. Tenemos un video que también ahí se pueden ver. Teoría del muestreo, ya teoría del muestreo es fundamental para el economista, porque la econometría, ¿verdad? Teoría del muestreo, investigación aplicada a las ciencias económicas, sociales y fallas y desviaciones. Aquí ya abordamos el problema, digamos, el enfoque de 6 sigma, ¿verdad? En ingeniería, ¿verdad? En las fallas de los sistemas. Por esa razón aquí ponemos sistemas automatizados, ¿verdad? Pero la teoría del muestreo es fundamental porque el economía tiene que tomar muestras. Y ahí entonces hay varios tipos de muestras, como por ejemplo el muestreo aleatorio, el muestreo certificado, el muestreo sistemático, el muestreo por etapas, etc. Cada uno tiene su sistema de acuerdo a la investigación que vamos a realizar. Aquí también están todos los utilizadores específicos del libro, los contenidos, ¿verdad? Aquí una con simple. Y así vamos, en el caso del tamaño de una muestra certificada, estamos hablando de muestreos certificados, de muestreo sistemático, ¿verdad? La investigación científica, cómo la teoría del muestreo se aplica a la investigación científica. El PPD, que era lo que decíamos, la metodología científica, aquí está el planteamiento del problema, la justificación de la investigación, objetivos, ¿verdad? Generales, y la entrevista y la encuesta para recoger los datos. Entonces, este libro es fundamental, ¿verdad? Porque si vamos a hacer investigación, entonces tenemos que ir ahí. Pero aquí también tenemos el video comentario del documento, ¿verdad? Y así entonces pueden ver ustedes que E investigación científica. También hemos aplicado a la maestría de finanzas de la Universidad Tecnológica de Honduras y también lo hemos aplicado eh, a la Universidad Metropolitana de Honduras en lo referido al libro de políticas económicas, monetarias y fiscales que antes les hemos entregado a ustedes. y ustedes pueden ver ahí que este video, por esa razón a mí me particularmente interesa que todos tengan un punto porque es enriquecido, ¿verdad? Es lo que una máquina de inteligencia artificial hace. Nada más que la inteligencia artificial se puede tardar unos segundos, un par de minutos tal vez, o un minuto, menos de un minuto para llegar a un documento de esto. Nosotros aquí nos hemos estado ya desde el 2015 para acá, pero ya habíamos comenzado antes a escribir los primeros libros de finanzas, ¿verdad? En el 1993. O sea que ya son 30 años, a ver, 93, sí, 30 años de estar escribiendo libros. Bien, entonces, si quieren ver otro documento, ¿verdad? Está también el de los mercados financieros, que es fundamental, ¿verdad? Aquí, en el 11, métodos para evaluar el riesgo. Ya es una econometría financiera única, ¿verdad? El modelo lógico, crónico, análisis dinámico, ¿verdad? Y también los movimientos de incertidumbre, claro, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Pero todo ello es el resultado educativo integral, ya todo ello ya es software que se utiliza en ese proceso, ¿verdad? Entonces, el video comentario
del libro 11, que es precisamente este, ¿verdad? Econometría financiera 1, ¿no? Los modelos de solvencia de instituciones de seguros. Aquí está todavía nada más está el nombre, pero aquí está ya el documento que explica todo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, economía financiera 1, análisis de riesgo, y por casualidad le interesa ver el video, el comentario ya contábamos con espacios más reducidos. Hola, muy buenas. ¿Verdad? Este quinto libro, ya, Bueno, aquí ya tenemos ya este video, ¿verdad? Y siguiendo con los otros libros, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya para ver este fundamental, pero para llegar a los otros modelos de econometría financiera, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿verdad? Tenemos entonces que saber qué son los mercados financieros, su producto, sus precios de mercado primario y secundario. Y aquí tenemos 3 videos que explican ese análisis. Pero aquí nos referimos básicamente a este de los mercados financieros 1, ¿verdad? Donde los precios de ese mercado son los intereses, los productos son los productos con títulos valores, son documentos de deuda, son documentos de ahorro, ¿verdad? Y entonces, si usted va al banco y usted tiene necesita un producto, digamos, de ahorro, o si necesita un producto de crédito, aquí precisamente este es el dinero. Ya el libro número 2, ya nos referimos ya al mercado de valores, a necesita el mercado de dinero y a necesitar el mercado de valores, que es precisamente la continuación del ciclo de valores de, de renta variable, ¿verdad? Y entonces, entre ambos se puede ver cómo una empresa se puede financiar, o se financia con deuda, o se financia con aumentando eh, las acciones. Pero en este libro de los mercados financieros 2, nos centramos en los bonos, los pagarés bursátiles, una serie de productos que no se ven en un curso normal de matemática financiera universitaria. Ya estamos en el libro número 13, ya aquí, para poder entonces ver este libro que ya es sobre riesgos inseguros, riesgos de vida, para mi vida, probabilidad de morir y todo tipo de probabilidad de tener un accidente porque tengamos un evento no deseado, recordamos que el riesgo es un evento que ocurre que es un deseado que ocurre. Y eso se le llama siniestro, desde el lenguaje de la institución de seguros. Entonces, aquí, fundamentalmente, por esa razón, entonces, aquí ya analizamos los riesgos de estos mercados, ¿verdad? Y cómo tratar esos riesgos y cómo se cubren con seguros. Y claro, aquí ya aplicamos también la programación de riesgo, ¿sí? Que ya se ha visto en los primeros libros de numeración. Así entonces, el libro 13, matemáticas del mercado financiero, ¿verdad? El mercado de dinero, el mercado de valores, tenemos los 3 videos. Este video 27, este video principalmente de las matemáticas del mercado financiero, y aquí tenemos este video de la matemática del mercado financiero, ¿verdad? Siempre una miradita, por ejemplo, a este número 2, que es de 5 minutos, ¿verdad? No es mucho, aquí ustedes más que en YouTube, y lo tenemos aquí, traemos aquí en el vídeo, ¿verdad? hola, muy buenas. Este es un curso de matemática de los mercados financieros del sistema de subproductos de la Escuela Superior de Banca Seguros Actualidad y del Centro de Investigación Matemática Económica y Social. Bien, ahí entonces
regresamos, ¿verdad? A ese documento, a esos libros, ¿verdad? Regresamos aquí, se puede leer ya allí el número 15, ¿verdad? Que era el que les decía, porque la importancia de llevar matemáticas de los Estados Unidos, que todo esto está amarrado con una econometría financiera. Así, el número 4, la financiación alcaldía, cómo analizar los ingresos de una alcaldía, ¿verdad? Y proponer soluciones de esos gastos que financiamiento de la alcaldía. Aquí ya nos referimos a un Estado, también analizamos los ingresos y ingresos del Estado, ¿verdad? El resto del país, y siempre viendo el video bancario. Y por ejemplo, en el video 5, que ya es una econometría 5, aquí proponemos soluciones muy importantes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si vemos el video, esto tiene 23 minutos, pero Que la escuela superior es la son que se modelos de perdón. econometría y macroeconomía, Economía es que la actualidad es una probabilidad. ciencia multidisciplinaria que analiza los riesgos. Y en este caso, los riesgos de un país afectado por la pandemia. Bien, básicamente entonces este es un modelo de predicción que se puede aplicar a los estados de América Latina en sus estudios económicos, incluyendo también a la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí aplicamos lo que se llama la teoría del huevo de John Nash, el equilibrio de Nash. Y presentamos el teorema de Kuhn, que es un equilibrio de Nash. Y entonces este libro es muy interesante porque ya involucra teoría del juego, ya involucra econometría, ya involucra programación, involucra variedad, que son conceptos que ya hemos estudiado en la generación matemática anterior, ¿verdad? Entonces aquí seguimos Los efectos en la economía y en el empleo con el documento, aquí vamos explicando están relacionados, eh, ¿verdad? Cómo eso afecta al tipo de... y entonces ahora pasamos a los otros libros que vamos explicando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los modelos de economía financiera ya convexa, modelos de actividad política monetaria y fiscal, y nosotros en el empleo. Aquí ya tenemos 10 tipos de modelos de economía. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la metodología que se aplica. Aquí el modelo, perdón, de balanza de pagos, ¿verdad? Aquí ya vamos ya explicando los modelos de teoría económica. Aquí tenemos dos videos y vamos a el número 1, ¿verdad? Todo el concepto de núcleo bueno y la presencia de simplificación matemática en la institución. En esta ocasión vamos a conversar sobre el modelo de balance de pagos. Y en la definición, identidad de lo que es una balance de pagos, la cuenta corriente, balance de pagos y cuenta corriente, es igual a las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios menos lo que se llama la balanza de renta, más las ayudas familiares, más las donaciones. Fíjense que en esta primera parte ustedes ven ahí un montón de simbología, garabatos, símbolos, no sé qué, jeroglíficos, no sé cómo ustedes pueden llamar. Pero una vez que lo vayamos explicando, vamos a ir desenredando.
Vamos a explicar al final. Entonces, esta relación de identidad, y vamos a decir que este, como este número es negativo, es un saldo negativo, porque de por sí las exportaciones son mayores que las exportaciones, y la balanza de renta, que es lo que son los intereses que el gobierno recibe, los intereses que paga porque no se le paga externa, y otros, ¿verdad? Ha sido estudiado, por ejemplo. Bueno, ahí entonces vamos explicando, ¿verdad?, el modelo. Pero también existen, por ejemplo, otros modelitos, ¿verdad? Y por ejemplo, ese sería el 1 medio, para el caso, y así vamos desarrollando. Mira cuántos videos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, miren cuántos videos. Entonces, aquí es donde se realiza un taller dentro del diplomado, que consiste en que los participantes puedan agarrar uno de estos modelos y los puedan ellos actualizar como datos presentes, ¿verdad? Ya aquí ya hemos trabajado hacia el año 2018 y después, y antes de la pandemia, pero ya se le añaden los datos, entonces ya llegamos aquí y ya entonces ya el libro número 20. Bien, aquí podemos ver, si ustedes quieren un poquito más, pero somos limitados con el tiempo. Entonces, el libro número 20 ya es la economía financiera 8, pero fíjense que aquí también hay que analizar el ingresos y gastos, ¿verdad? Y entonces, como tal, eso se hace con elementos de la econometría. Por esa razón, hemos tomado ese nombre de econometría financiera 8. Entonces, en sí, ese es el contenido de todos los libros, porque ya hemos hablado de las optativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, muy importante, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona el nombre? Primero, en el Banco Central me solicitaron un curso de actuaría, pero en la Universidad Autónoma de Honduras del Valle del Pula me solicitaron una capacitación para econometría, ¿verdad? Se lo presenté, pero no lo pudimos desarrollar con ellos. Pero ahorita sí lo vamos a desarrollar. Y así entonces fue evolucionando. Después que la actuaría, se molestaron unos actuarios ahí porque usaba el nombre, que porque ellos en 5 años obtienen el título de actuaría, bien cachimbrado, por cierto, porque es una matemática árida, dura, fuerte, que enseñar a razonar, que enseñar a pensar, de enseñar a resolver problemas. Toda la matemática es crear a una persona que sea especialista en esos problemas, pero no le gustó porque se hicieron diplomado en actuaría. Pero decidimos entonces, al final del túnel, como es, llegamos a este nombre y ese diploma en estadística con el término que todo está aplicado en los electores, en la actuaría. Pero recordamos también que la teoría económica, ¿verdad? Y no les he hablado entonces de la teoría económica. Por ejemplo, aquí está en el libro número 5, está en el número 5, aquí en el libro número aquí. Módulos de teoría microeconómica y macroeconómica con cálculo y análisis clínico. Exactamente, ¿sí? Es decir, cómo la matemática, el cálculo diferencial, cómo ha influido en el desarrollo de la teoría económica. Entonces, tenemos que la teoría económica es el pensamiento de la economía de hace los últimos, pongámosle 1000 años, por no decir más. Y entonces, la teoría, bueno, desde los griegos, pues, ¿verdad? Desde los romanos, para acá, antes de todo.
Entonces, ese pensamiento económico es lo que se llama teoría económica, que se aplica tanto a la empresa como al Estado, ¿verdad? Entonces, aquí se aplica el régimen mundial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el video monetario. ¿Sí? Los modelos de la teoría económica son algo interdisciplinaria y por manuales individuales. Aquí está, perdón, ahí está, perdón, me iba aquí en la flechita ahí. Aquí entonces ya tenemos Entonces, Salomón, Platón Mejía, explicando el libro. represento al extra. Después, Aquí, por ejemplo, vamos más adelante, ya vamos explicando el mercado seguro y más adelante la teoría microeconómica, el costo marginal, el costo variedad, costo promedio. Más adelante, las zonas de producción de duro, más adelantito, que hay, griego, estas 23 páginas. Entonces, son libros muy complejos, ¿verdad? Entonces, ahí, entonces les decía que la econometría es una herramienta de la teoría económica, de la estadística y de la matemática. Pero en los últimos 50 años, la actuaría ha contribuido con la teoría económica, o sea, la econometría, bueno, puedo plantear aquí, bueno, que la estadística, la econometría, la actuaría ha enriquecido la teoría económica. La actuaría ha enriquecido a la misma econometría financiera. Entonces nos encontramos con una teoría económica en constante evolución, ¿verdad? Y ahora entonces no podemos ignorar ese aporte de la actuaría hacia la econometría financiera, hacia la misma econometría y este enriquecimiento a la teoría económica. Entonces nos encontramos que la teoría económica es una ciencia evolutiva y que tiene espacios para que los científicos podamos hacer aportes para la humanidad. Bien, esperando que puedan ver este video, yo soy atentamente José Salomón Perdomo, director del Centro de Investigación Matemática. Cuídense hasta pronto.